Ya que repasamos lo que viene siendo el troubleshooting a la capa 2, ya podemos pasar a una capa más arriba que es la capa 3, que es la de ruteo. Vamos a empezar con algo muy básico que es básicamente rutas estáticas y comandos que nos van a ayudar en general a poderle dar troubleshooting no solamente a las rutas estáticas sino a los protocolos de ruteo. ¿Qué es lo que debemos de recordar de IP routing del CCNA? Primeramente que todo ruteador debe tener una tabla de ruteo, que finalmente con esta tabla de ruteo es la que nos va a definir cuando reciba un paquete que tenga como destino cierta dirección IP, va a ver la tabla de ruteo del ruteador y se va a dar cuenta por qué interfase debe de enviarla. Para eso nos sirve la tabla de ruteo. Ahora bien, ya cuando se da cuenta por qué interfase la tiene que enviar, tiene que mapear esa dirección de capa 3 a una dirección de capa 2. Dependiendo de qué interfase sea la salida, va a ser el tipo de dirección de capa 2. Si por ejemplo la salida es por un fase Ethernet, entonces la la dirección de capa 2 debe ser una MAC address. Si por ejemplo la interfase es una serial de frame relay, la dirección de capa 2 en frame relay es el DLCI o DELCI. En una interfase que sea punto a punto, por ejemplo un serial, ahí no es necesario hacer un mapeo porque en esa interfase del otro lado sabe que solamente hay otro equipo porque es punto a punto. Entonces ahí no necesita de hacer un mapeo de capa 3 a capa 2. Ahora bien, el router tiene que hacer switching, así como los switches. ¿Por qué? Porque finalmente es mandar un paquete de una interfase a otra. Ya cuando sabe por qué interfase lo va a enviar, entonces tiene que switchar ese paquete. Los routers Cisco manejan tres tipos de paquetes. Quiero decir, tres tipos de switching. Uno es el process switching, otro es el fast switching y otro es uno propietario de Cisco que se llama Ceph. Cada uno de esos tres modos tiene sus ventajas y sus desventajas. El primero, el process switching, es se podría decir, más lento, porque paquete por paquete va definiendo el router por qué interfase lo va a enviar. Eso nos puede servir, el habilitar process switching, cuando estamos haciendo balanceo de cargas. Cuando estamos haciendo balanceo de cargas, process switching es la mejor opción, pero hay que tener en cuenta que process switching es el que utiliza más CPU de los tres. En el fast switching lo que hace el router es que el primer paquete de una conversación sí se hace mediante process switching, pero de ahí en adelante ya no procesa ese paquete como tal porque ya sabe que esa conversación va de cierta interfase a otra interfase. Entonces, como se podrán imaginar, es más rápido porque no tiene que procesar paquete por paquete el router y el comando, como pueden ver, es IP route caché. Entonces se puede decir de que es un tipo de caché que tiene el router para saber por dónde tiene que enviar ese paquete, ya que el primer paquete lo ruteó, los demás simplemente los pasa como fast switching. Se podrán imaginar que en este tipo de fast switching no se necesita tanto procesador del router como en el process switching, entonces esa es una gran ventaja. La gran desventaja que vamos a tener es de que si estamos balanceando cargas, es decir, si podemos llegar a cierto destino por medio de dos interfaces, nada más va a estar mandando el tráfico por una sola interfase y no por las dos. Eso es lo que perdemos al tiempo de hacer fast switching. El que es propietario de Cisco, el Ceph, Cisco Express Forwarding, una de las diferencias que tiene con el fast switching es de que el primer paquete no pasa con el process switching. Y esto se debe a que Ceph maneja dos tablas, una que se llama FIB o Forwarding Information Base, y aquí tiene toda la información de capa 3 del router. Además tiene una tabla de adyacencias y esto es de capa 2. Entonces con esas dos tablas se ayuda para procesar los paquetes de una manera rápida. No es tan rápida como el fast switching, pero es más eficiente.
Para habilitarlo en una interfaz en particular es con el IP Route Cache Ceph, y para habilitarlo de manera global en el router es con el comando ipceph. Por default muchos ruteadores ya tienen el Ceph habilitado. Eh, Básicamente Cisco nos dice que es la mejor opción. Finalmente es el que es propietario de Cisco. Otra cosa que debemos de recordar del CCNA y del curso de CCNP de routing es cómo decide el router cuando tiene múltiples rutas por donde enviar ciertos paquetes. Lo primero y más importante para decidir, o en el número 1, es el que tenga el prefijo más largo. Ese es el número 1. El que tenga el prefijo más largo es el que siempre va a escoger, siempre. Si el prefijo es idéntico y se conoce de varias maneras, entonces la segunda opción va a ser el que tenga mejor distancia administrativa, recordando que el que tenga número menor es el que gana. Y por último, si tenemos la misma distancia administrativa, tenemos que usar la métrica más pequeña. Entonces son estos 3 pasos. Por lo regular, lo que tenemos problemas en entender es el primero, el longest prefix match, porque no en todos los libros lo explican, hablando del CCNA, hablando del CCNP. Es raro de que en un libro pongan esa primera opción, pero sí es muy importante el que lo sepamos, y sobre todo en un examen de troubleshooting. Un ejemplo, supongamos que nosotros queremos llegar al host 192.168.1.1. Supongamos que tenemos 2 rutas, la 192.168.1.0 diagonal 24, esta lo conoce de manera estática, entonces tiene una distancia administrativa de 1, y lo conoce por la interfase fase Ethernet 0 diagonal 0. También tenemos la 192.168.1.0 diagonal 28, esta la conoce por EGRP, que tiene una distancia administrativa de 90 por la interfase fase Ethernet 01. La pregunta es, ¿por cuál de las dos interfaces debería de enviar el paquete? Si nos olvidamos de la primera, vamos a decir que va a ser por medio de la estática, porque tiene una mejor distancia administrativa. Pero se nos está olvidando de que estas rutas no son idénticas. Una es diagonal 24 y una es diagonal 28. La que tiene el prefijo más largo es la diagonal 28. Entonces va a escoger esta, porque tiene el prefijo más largo. Viéndolo como una analogía, imagínense que quieren llegar a cierta ciudad. Vamos a decir, por ejemplo, la ciudad de Washington DC. Entonces, una opción es, si se van por aquí, van a llegar a Estados Unidos. Y la segunda opción es, si se van por aquí, van a llegar al norte de Estados Unidos. Las dos opciones son válidas, pero la que es más específica es al norte de Estados Unidos, porque Washington se encuentra al norte, si no me equivoco. Entonces va a escoger esa que es más específica, la que es al norte y no nada más Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy grande. Pueden pensarlo de esa manera. Entonces el diagonal 28 es mucho más específico porque hay menos hosts en esa red que un diagonal 24. Entonces es por eso que primero debemos de ver el que tenga el prefijo más largo. Ese es el que va a ganar. Ahora supongamos que conocemos la 192.168.1.0 diagonal 28. El prefijo es idéntico, del mismo tamaño. Los dos lo conocemos por IGRP, entonces la métrica, quiero decir, la distancia administrativa es la misma, 90 y 90, y esas son las métricas. Entonces va a escoger el que tenga la métrica más pequeña, que va a ser la interfase fase Ethernet 01. No vamos a ver la métrica a menos de que la distancia administrativa sea igual. Esa es una tabla que deben de acordarse de ella desde el CCNA también. Básicamente es qué protocolo se usa y cuál es la distancia administrativa. La que a veces se nos olvida es la primera, que es cuando tenemos una interfase directamente conectada. Eso tiene una distancia administrativa de 0. Una ruta estática tiene una distancia administrativa de 1. Todas se pueden cambiar, menos la directamente conectada. Todas las demás, los valores que aparecen aquí son los que son por default, pero todos se pueden cambiar.
Si tenemos una ruta sumarizada de IGRP, esa tiene una distancia administrativa de 5. BGP externo tiene una distancia administrativa de 20. EIGRP una de 90. OSPF 110. ISIE 115. RIP 120. EIGRP externo 170. Esto de externo significa que son rutas que han sido redistribuidas hacia EIGRP. Cualquier ruta que sea redistribuida hacia EIGRP va a tener una distancia administrativa de 170. Y por último tenemos el protocolo IBGP, que es el BGP interno, que tiene una distancia administrativa de 200. Este diagrama es el que vamos a estar usando para este tema. Como pueden ver, es un diagrama muy simple donde tenemos solamente dos ruteadores, el R2 y el R3, y tienen dos conexiones entre ellos. Una es por medio de Ethernet. En R2 tenemos la fase Ethernet 00 con la dirección 192.168.1.1 diagonal 24, y en R3 tenemos la fase Ethernet 00 con la IP 192.168.1.2 diagonal 24. Adicionalmente tenemos un enlace serial entre R2 y R3. Del lado de R2 pueden ver ahí la IP, que es diagonal 30, y en R3 también es diagonal 30 obviamente. Es la 192.168.2. El punto 1 lo tiene R2, el punto 2 lo tiene R3. Para poder tener un poco más de rutas, lo que hice es de que R3 tiene 9 loopbacks. Las direcciones de las loopbacks son las que aparecen aquí. Es la 1111, 2222, 333, así hasta 9999, todas son diagonales 24. Y esto va a ser para poder configurar rutas estáticas en R2 para que puedan llegar a estas loopbacks. Finalmente, cuando tenemos el ruteo, R2 debe de ver la 192.168.1.0 diagonal 24 directamente conectada en su fase Ethernet 00. También va a ver la 192.168.2.0 diagonal 30 directamente conectada por la serial 030. Y no va a haber estas redes, a menos de que tengamos o un protocolo de ruteo o rutas estáticas. Eso es lo que vamos a ver. R3 va a ver todas las rutas directamente conectadas. Vamos a la línea de comandos, pero sí les encargo que tengan el diagrama a la mano. Lo primero que vamos a hacer en R2 es poner show IP interface brief. Ver que la interfase fase Ethernet 00 está arriba con esa IP. La serial 030 también está arriba con esa IP. Vamos a intentar pinguear el otro lado. Es la 1.2 y la 2.2. ¿Qué es lo que hace el router para poder mandar esos paquetes? Lo primero que hace internamente es poner show IP route 192.168.1.2 y lo que ve es de que está directamente conectado con una instancia de 0, una métrica de 0, y dice está conectado por la fase Ethernet 00. ¿Qué es lo que sigue de hacer? Es mapear esa dirección IP a una dirección de capa 2. En este caso es una MAC address porque está en la fase Ethernet 00. Entonces pone show IP ARP internamente y se da cuenta que la 1.2 por la fase Ethernet 00 tiene esta MAC address. Entonces ya puede enviar ese paquete por la fase Ethernet 00, lo convierte en capa 2 y esa es la dirección con la que lo va a enviar de capa 2. Si fuera Frame Relay, en lugar de show IP ARP, lo que pondría sería show Frame Relay Map para ver por cuál DLSI lo va a enviar. Si nosotros le damos un ping a la de la serial 192.168.2.2, ahí no tenemos ARP porque, como les comento, es una interfase punto a punto, entonces no tiene por qué convertirlo, porque sabe que del otro lado solamente está un host. Entonces el gran comando que vimos en esos momentos es el show IP route y el show IP ARP. Ahora bien, el show IP route tiene varias opciones. Podemos, por ejemplo, poner la 192.168.1.0
y poner la máscara específica que queremos buscar. Si ponemos una máscara diferente, no está en la tabla, ese es un diagonal 16. Pero si usamos algo así, algo más general, un prefijo menos largo, lo que podemos poner es de que incluya los prefijos más grandes. Es decir, estoy buscando un diagonal 16, en este caso sería así, 00, diagonal 16, pero que me incluya los prefijos más largos. Entonces ahí sí me va a aparecer todo lo que esté abajo, aunque no sea diagonal 16. En este caso está esta diagonal 24 y esta diagonal 30. Entonces ese comando también nos va a servir de mucho para ver ciertas rutas en particular. Si damos el comando show IP interfaces, show IP interface, podemos ver que la fase Ethernet 00 está arriba, el protocolo está arriba, esta es la dirección de IP, el MTU, el helper address, proxy ARP, IP fast switching is enabled, y aquí dice IP fast switching on the same interface is disabled. Entonces está habilitado o está deshabilitado. La belleza del iOS. Realmente es IPsef es el que está habilitado, como podemos ver aquí. Eso es lo que les quería enseñar básicamente. Si nos vamos a la interfase, fase Ethernet 00, y le ponemos el comando IP route cache, aquí podemos ponerle CEF. Si le ponemos nada más IP route cache, estamos habilitando fast switching. Show interface. Show IP interface. Bueno, no nos da mucha información realmente. Aquí debería de estar nada más fast switching habilitado. CEF debería no estar habilitado. Pero bueno. Si nos vamos al router 3 ahora y le ponemos show IP route, aquí vamos a ver, además de la fase Ethernet 00 y 010, vamos a ver las loopbacks que les comentaba. Ahora bien, si le damos un ping al otro lado, que es la 192.168.1.1, por ejemplo, si llegamos, pero si le ponemos un ping extendido a la 192.168.1.1 y le decimos que lo envíe desde cualquier loopback que tenemos, no vamos a llegar porque cuando el router 2 recibe un paquete desde la 111, el router 2 no tiene una ruta hacia la 111 y es por eso que no llegamos. Aunque si le damos el ping directo, sí funciona, desde una interfase a la cual no tenemos ruta desde el otro router no vamos a poder llegar. Entonces vamos a ponerle una ruta aquí, config t, IP route, para llegar a la 1110, 255, 255, 255, 0. Aquí le podemos poner ya sea la interfase o la IP. Si le ponemos la interfase, vamos a ponerle primero la interfase, fase Ethernet 0 diagonal 0. Si le ponemos show IP route,
1.1.1, nos va a decir que la conoce por medio de static y la conoce por medio de la fase Ethernet 00. Si le damos un ping a la 111, podemos ver que ahora sí llegamos. Si nos vamos al router 3 y le tiramos el ping extendido 192.168.1.2.1.1, perdón. Y aquí le ponemos que es desde la 111. Vamos a ver que ahora sí nos va a contestar. ¿Por qué? Porque ahora R2 sí tiene una ruta hacia la 1110 diagonal 24. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Solamente una ruta estática, pero es importante entender los comandos showIPRoute, showIPARP, que el showIPRoute podemos tenerlo con la máscara, que podemos poner longer prefixes, y en teoría con el showIP interface podríamos ver si está habilitado Ceph o fast switching. Ya como pudimos ver, no nos dio la información correcta. Vamos a poner otra ruta estática que diga IPRoute 1110 255 255 255.0, pero ahora en lugar de la fase Ethernet 00 que sea por la serial 030. Si le ponemos show run include IPRoute, vamos a ver que tenemos dos rutas, una por la fase Ethernet 00 y otra por la serial 030. Eso quiere decir de que va a balancear ambas. Vamos a meternos a la interfase fase Ethernet 00 y le vamos a poner IP route cache Ceph, y en la interfase serial 030 le vamos a poner lo mismo. Para saber por dónde va a enviar realmente el paquete, con el showIPRoute no podemos saber por dónde lo va a enviar. No tenemos ni idea porque lo puede enviar por aquí o por aquí. Si tuviéramos Ceph o fast switching, va a tomar una de las dos, no va a tomar nada más, no va a tomar las dos. Entonces, si queremos que balancee entre ambas, tenemos que apagar Ceph y tenemos que apagar fast switching. Pero para saber por dónde lo va a mandar, está el comando showIPceph. Aquí está. Y un poco más específico, le podemos poner el comando showIPceph es exact route. Aquí nos va a preguntar desde dónde hacia dónde. Si le ponemos signo de interrogación, vamos a ver que es el source. Si se lo enviamos, por ejemplo, desde la 192.168.1.1 y queremos llegar a la 1111, nos dice que de la 192.168.1 para llegar a la 111 nos vamos a ir por la fase Ethernet 00 y la dirección es esta. Si le ponemos lo mismo, pero si le queremos enviar el paquete desde la 2.1, de hecho también lo va a mandar por la fase Ethernet 00, aunque esta 2.1 esté directamente conectada por el serial. Esa es la manera que nos podemos dar cuenta realmente cómo se van a estar enviando los paquetes con este comando. Show Agency Detail. Aquí nos dice con detalle cómo está funcionando Ceph. Vienen las interfaces que están encendidas y hacia qué direcciones hemos dado pings. Entonces, de la fase Ethernet 00 hacia la 111, la fase Ethernet 00 hacia la 192.168.1.2
y la serial 030, que es un point to point. Entonces aquí no tiene que ser una traducción como tal. Esos son los comandos que nos van a ayudar a ver cómo está funcionando Ceph. Los que vimos: show ipceph, show ipceph exact route, el source y el destination, y el show adjacency detail. Eh, Básicamente, para el examen no espero que tengan que poner comandos de Ceph. El diagrama, como lo vamos a ver, o como ya lo hemos visto, el del examen no es muy extenso y no, no veo que les puedan preguntar algo de Ceph, porque finalmente una pregunta sería de performance. Finalmente, esté habilitado o no está habilitado Ceph, va a funcionar la red. Y solamente si el CPU está muy alto podríamos pensar que Ceph está apagado, por ejemplo. Pero fuera de eso realmente no les pueden preguntar más de Ceph. Hablando de manera general, eh, hablando de performance, como ahorita estábamos hablando de Ceph, eh, existen tres causas principales por las que podemos tener problemas de performance de ruteo. Una es la utilización del CPU, la otra es el modo de packet switching, como ya les había comentado, y la última es la utilización de la memoria. Hablando de utilización de CPU, puede ser debido a que tengamos problemas de entrada de ARP. Esto lo vamos a ver ahorita en la línea de comandos. Créanme que una mala configuración nos puede llevar a que haya un problema de ese tipo. Otra cosa que también puede ser que el CPU se vaya muy para arriba es lo que se llama Net Background Process. Como ya deben de saber, cada interfase tiene un buffer. Ese buffer se puede llenar. Si se llena, el router puede tomar ciertos datos de ahí por medio de un proceso. Ese proceso se llama Net Background y lo que hace es tomar memoria pesada de otro lado. Si ese proceso se corre muy frecuentemente, el CPU se puede ir para arriba, entonces esa es otra opción. El que dice IP Background Process, ese proceso en particular es el que se encarga de ver cuando hay cambios en el router. Y cambios me refiero, por ejemplo, a cuando una interfase se cae y se levanta, se cae y se levanta. Si, por ejemplo, tenemos un cableado mal y eso está haciendo que una interfase se caiga y se levante continuamente, este proceso se puede ir para arriba y el CPU va a estar muy alto. Entonces esa es otra causa de que el CPU se pueda ir muy alto, cableado mal. Y el TCP Timer Process se refiere a cuando hay demasiadas conexiones de TCP hacia el router. Puede ser un ataque de DOS, de Denial of Service, en donde alguien está tratando de tumbar al router y hace que se abran muchas sesiones de TCP al mismo tiempo. Entonces eso puede hacer que el CPU se vaya para arriba y se reinicie el router. Hablando de la memoria, podemos tener problemas de la memoria. El memory leak se refiere cuando cierto proceso toma cierta parte de la memoria RAM del router y cuando termina el proceso se supone que debe dejar libre la memoria. Si no la deja, eso es un memory leak y por lo regular se podrán imaginar que esto es un bug del iOS y lo que tenemos que hacer simplemente es cambiar de iOS. El buffer leak es muy parecido al memory leak, pero la diferencia es de que es en el buffer de una interfase. Es lo mismo de que la interfase se queda ahí por siempre, aún de que ya tienes o ya pasaste esa información a la otra interfase, el buffer se queda lleno de la interfase. E igualmente, como se podrán imaginar, la manera de corregirlo es cambiar el iOS. Otro problema de memoria que no aparece en el slide es cuando el router trata de tomar memoria RAM y por alguna razón no puede tomarla. Es un error que marca el router que se llama Memory Allocation Fail. Cuando tenemos este problema también por lo regular, si no es un virus que está en la red, significa que tenemos que cambiar el iOS también.
Antes de ver lo del problema en el ARP, que les dije que lo íbamos a ver en la línea de comandos, vamos a ver algunos comandos en general que nos van a ayudar a ver el performance del router. El primero obviamente es el show process CPU, donde podemos ver qué tanto se está usando el procesador. Esos son los datos importantes. Si está muy alto, entonces ya veríamos cuál es el proceso en particular, que es el que puede estar haciendo el problema. Podemos ver que tenemos muchos procesos. Y dependiendo de qué protocolos estemos corriendo, podemos tener más de los que están aquí. Pero aquí de entrada podemos ver que tenemos bastantes. 250 y todavía más. $304. Y como les digo, si corremos ciertos protocolos de ruteo vamos a tener más procesos. Si creemos que tenemos problemas con muchas sesiones de TCP, lo que les comentaba, podemos ver este comando show TCP statistics. Ahorita está todo en ceros, no hay nadie conectado aquí. Pero con este comando podríamos darnos cuenta si hay muchas sesiones abiertas. Este es el comando que usaríamos. Para ver la parte de memoria, podemos usar el show memory allocating process total. Aquí podemos ver cuál es la memoria libre. Si la memoria libre es muy pequeña, entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos algún problema. Para los buffers podemos usar el show interface. Y aquí en algún lado vienen las estadísticas del buffer. En esta parte de aquí podemos ver si hay drops. Si hay drops podemos ver que hay problemas con el buffer de esa interfaz en particular. Show buffers también existe. Y aquí podemos ver ya información más detallada acerca de los buffers. Como les comento, esta parte no creo que sea importante para el examen. Tal vez el saber que existen los comandos para preguntas de ABCD, pero en sí de que en alguna simulación les digan que hay un problema de performance y que sea uno de esos problemas lo veo muy poco probable porque finalmente, como pueden ver en el demo del examen, si no lo han visto lo vamos a ver al final del curso, las opciones que nos va a dar el examen es cómo arreglar el problema y no vas a poder decir arreglas el problema cambiando el iOS, por ejemplo. Entonces no espero una pregunta de este tipo. Ahora, lo del problema del ARP, si le ponemos aquí show run, include IP route, vamos a quitar las rutas estáticas que tenemos. Y recuerden que en el router 3 tenemos 9 loopbacks. Entonces vamos a poner IP route 000 por la 192.168.1.2. Si es correcto. Si le tiramos un ping a la 111 nos contesta. Si le tiramos a la 2222 nos debe de contestar. Si le tiramos a la 333 nos debe de contestar, etcétera, etcétera, hasta la 999 por la ruta de default. Si le ponemos show IP ARP o show ARP, podemos ver que no agregó aquí ni la 111, ni la 222, ni la 333, ni la 999, no las agregó. Si le ponemos show IP route para llegar a la 111, ¿cómo le hacemos? Dice que no está en la tabla, entonces es por la de default, es por eso de que no aparece en la tabla. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Show run include IP route. Vamos a quitar
esta ruta estática y vamos a agregarla, pero en lugar de apuntar a la 1.2 vamos a apuntar hacia la interfase. En teoría debería ser lo mismo. Pin 111. El primer pin que se pierde es por el ARP. Como no sabe qué dirección de MAC address tiene la 111, el primer pin se va a perder. Entonces si lo vuelvo a hacer, va a ser todo completo, ahora sí. Pero si le doy una nueva, va a ser lo mismo. Si le doy una nueva, va a ser lo mismo. Lo interesante es de que si apuntamos hacia la interfaz y no hacia la IP, si le ponemos show IP ARP, vamos a ver que todas sí van a estar aquí. Imagínense si esta fuera una interfase hacia internet y nuestra ruta de follow tenemos apuntando hacia la fase de Ethernet en lugar de la IP. Lo que va a estar haciendo es de que por cada dirección de internet que tengamos la va a mapear a una MAC address que va a ser idéntica, que es la que tiene la 1.2. Entonces es muy importante el saber que no debemos de poner la fase Ethernet 00 como next hop en una ruta de default. ¿Qué otra opción tenemos? Aquí al final podemos poner la IP 192.168.1.2. Con esto, fase Ethernet 00 192.168.1.2, con esto deberíamos de dejar de tener el problema. Si le tiramos un ping a la 5, show IP ARP, de hecho todavía lo tenemos. Entonces la única manera es no poner la fase Ethernet. Show IP ARP. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a show run include IP route. Es que dejó las dos. Config T, no a esta. Ping, sigue la 7. .192.168.1.2 es la de la fase Ethernet. Me borró las dos. Vamos a agregar esta. Eh, 777 888 show IP ARP. No deberían de estar. Y de hecho nos podemos dar cuenta de que ya borró todas las demás. Lo que les quiero decir es de que eso sí puede ser un gran problema para el CPU y de hecho también para la memoria del router. Imagínense si tienen 100.000 entradas de ARP, en algún lugar la tiene que guardar el router, que es en la memoria, y de esta manera, poniendo la IP en lugar de solamente la interfase, nos quitamos el problema. Ahora, no es necesario que le pongan fase Ethernet y después la IP. Solamente poniendo la IP es más que suficiente. A veces se hace de esta manera cuando esta IP se conoce de varias maneras. Entonces es cuando por lo regular se usa el poner la interfase y la IP. Probablemente ahorita se estén preguntando si en algún lugar dejaron mal configurado esa ruta de default. Recuerden que esto nada más es cuando se apunta hacia
una interfase que no sea punto a punto. Lo más común es de que el enlace a internet sea un serial. Si el enlace hacia internet es un serial, no hay ningún problema con poner la serial que sea. Pero si es un fase Ethernet, digo, finalmente cada vez es más común que los service providers sí nos puedan entregar Ethernets con 4 megas o 10 megas de internet y lo tenemos como fast Ethernet, eso sí tenemos que cambiarlo. Estos son los comandos que vimos para hacerle troubleshooting al router cuando tiene mal performance. Show process CPU, show TCP statistics, show ARP o show IP ARP. Te da exactamente lo mismo el show ARP y el show IP ARP. Para problemas de memoria, esos son los tres comandos que vimos. Esa es la topología del examen. Podemos ver que esos dos routers de capa 3 están corriendo IGRP. Aquí tenemos este router corriendo IGRP y OSPF. Todo esto está corriendo OSPF y este está corriendo BGP. Entonces, rutas estáticas no creo que nos vayamos a encontrar en el examen en cuanto a las simulaciones. Podemos ver de que no tiene sentido tener rutas estáticas. Finalmente este siempre se va a ir por aquí, este siempre se va a ir por aquí, este siempre se va a ir por aquí. Aquí IGRP va a decidir por dónde irse. Entonces yo no esperaría rutas estáticas en el examen, pero ese módulo es importante para las preguntas teóricas y para los comandos de show IP route que vimos. Para eso es lo que nos va a servir este módulo nada más en el examen en la parte práctica. Podemos ver de que no tenemos en ningún lado el por qué usa rutas estáticas. Todo lo que nos tengamos que aprender de acá va a ser por BGP. No tiene sentido tener una ruta de default aquí. Si finalmente BGP nos va a estar mandando toda la ruta hacia acá. De aquí para abajo todo nos lo va a dar o OSPF o IGRP. Con eso no digo de que no puede haber rutas estáticas. Sí las pudieran poner, pero la verdad es de que no tendrían mucho sentido. Podrían poner una ruta estática tal vez para que algo no funcione. Imagínense que R2 está recibiendo toda esa información de ruteo, pero R2 tenga una ruta estática que apunte al lugar equivocado y como tiene una mejor distancia administrativa, pues sí pudiera tirar paquetes. Entonces nos daríamos cuenta con el show IP route si realmente existe una ruta y si está una ruta estática podría darnos problemas. Pero así de entrada no se ve claro de que puedan poner rutas estáticas a menos de que las quieran poner para que algo no funcione. Si en algún router ven una ruta estática, si le ponen show IP route y ven la S por ahí, lo más seguro es de que la pusieron para generar un problema.